Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. A ver si pusieron atención, ¿qué es lo que dice que estaba escrito? ¿Los celos o el celo? Mira qué interesante, porque son 2 cosas totalmente diferentes. Sí, el celo viene de una raíz griega que significa lo que arde en el corazón, fuego ardiente en el corazón. Los celos son sentimientos que destruyen, que dividen familias, naciones, pueblos. ¿Sí? Es interesante, en la historia de Navarra siempre ha quedado algo muy fuerte. Un caballero de estos grandes en aquel tiempo, Teodosio, se casó con su esposa, una mujer muy linda, muy de Dios. Pero él tuvo que ir a combatir a los musulmanes porque estaban invadiendo. Y entonces allá se fue con gozo y alegría a defender su patria. Pero cuando estaba regresando, el maligno sí se presentó como el que se encargaba del bosque y le dijo algo terrible: tu mujer te está traicionando con uno de los mayordomos. Cuando él se fue, su esposa recibió una visita muy linda de los papás de él, es decir, sus suegros. Y entonces ella, pues para que sus suegros se sientan bien, les dio el aposento de ellos. Y ella se fue a un cuarto contiguo mucho más pequeño. Cuando este gran caballero escuchó eso, se encegueció. Y toda la noche fue cabalgando. Y al amanecer, sí, con un poco de luz, llegó al castillo, cogió un cuchillo y los mató. Después que salió, justamente en la calle principal estaba la iglesia, cuando ve que su esposa sale de la misa. ¿A quién maté? Pues mató a su papá y a su mamá. Y eso es tan sonado, esto fue en el 707, tan sonado que, claro, este señor después fue donde el obispo a pedir perdón. Pero el obispo le dijo: mire, esto es algo tan grave
que mejor tiene que ir a Roma para que sea el Papa quien le perdone, porque yo no puedo hacerlo. Entonces hizo su peregrinación a Roma y claro, el Papa lo recibió, le perdonó sus pecados, pero le pidió que en penitencia se ponga en cada una de sus piernas, de sus pies, unas cadenas. Sí, y le dijo, cuando de manera milagrosa estas cadenas se suelten de tus pies, significa que estás totalmente libre, porque él se acusaba mucho a sí mismo, aunque fue perdonado por el mismo Papa. Sin embargo, le expresó al Papa que es tan difícil para él toda esa situación. Entonces el Papa, un poquito viendo que él necesitaba liberarse, sanarse de eso, le pidió que esa sea su penitencia. Y ahí él emprendió su retorno. Claro, pues era en aquel tiempo a pie, ¿verdad? Imagínense, de Italia a España. Entonces, era mucho tiempo. Entonces, cuando él estaba regresando, ya para acercarse a las fronteras, en España, en Francia, hubo un animal que le decían, pues ellos le dicen un dragón, que era como una especie de cocodrilo, pero mucho más grande, ¿sí? Por eso le decían un dragón, que lo atacaba, y comenzó a seguirlo, y él con las cadenas, pues le era difícil, porque no eran cadenitas, eran cadenas, ¿sí? Entonces no podía seguir adelante. Entonces llegó un rato en que se dio cuenta que no podía, se puso de rodillas y le pidió al arcángel San Miguel que le ayude con toda su alma. Y lo interesante es que en ese instante cayeron las cadenas y él pudo salir corriendo, cuando este gran animal estaba ya para devorarlo. Es por eso que allí en Navarra el patrono, sí, de esta región es San Miguel, en honor justamente porque él puso todo su énfasis, porque se sintió liberado por él. Pero simplemente por decirle, miren, eso es los celos, ¿sí? Este sentimiento tan negativo que enceguece y que lleva a hacer desastres. ¿Cuántos de ustedes tendrán experiencias terribles cuando eso se da? Y muchas veces no hay nada detrás, pero es este sentimiento que embarga y que hace tanto daño a los esposos, a los hogares, a las comunidades, a las familias. Yo recuerdo en España un sacerdote que estaba en el hospital, sí, él más o menos ya unos 70 años, él jovencito, sí, él jovencito, apenas de 30 años, y una señora que venía de 70 años, sí, a confesarse con él. Su marido, claro, para confesarte, pues tú cierras la puerta, pero su marido, ¿qué pensaría, pobrecito, verdad? Cuando la esposa salió, le esperó al sacerdote y con una barra de hierro le pegó en la cabeza. Hasta ahora está inválido, sí, totalmente, que no puede hacer absolutamente nada. Es terrible, es terrible. Por eso nosotros tenemos que entender que los celos hacen tanto daño. Y por eso aquí viene, dice, el celo de tu casa me devora. Que les digo, es este fuego del Espíritu, cuando toma un corazón, es capaz de llevarlo a hacer cosas impresionantes. En el caso de Jesús, imagínense, en una plaza grande comienza todo el mundo a sacar. El celo, le ardía el corazón de ver que la casa de su padre se había hecho una cueva de ladrones y les tira
Fue impresionante. Ese es el celo. Es impresionante cuando nosotros vamos viendo, ¿sí?, este celo por el Señor, por Dios. Ahí vemos a San Pablo, que en su celo no le importó que le corten la cabeza. A San Pedro, en su celo de seguir a Jesucristo, no le importó que lo crucifiquen al revés, con los pies para arriba, así, porque era el celo de Dios. Si vamos recorriendo, es impresionante ver el celo de Dios. San Luis de Montfort, cuando él tenía 15 años, es impresionante el celo que tenía de Dios, que hubo como una kermés, y de pronto hubo algo, pues en aquel tiempo, pues no como ahora, pero que iba en contra. ¿Saben qué hizo? Delante de todos comenzó a hablarles y a decirles: y ustedes, padres de familia, ¿cómo es posible que permitan que sus hijos, sus hijas hagan esto? Y ustedes no les da delante de todo el mundo, que al final deshizo esa reunión. Era el celo que había en su corazón. El celo. El celo de San Juan Bosco cuando era un muchacho, cuando estaba escuchando que andaban diciendo malas palabras, ahí se fue a darse de golpes. Era el celo en su corazón de ver que dicen malas palabras. Es impresionante el celo de los mártires que preferían ofrecer su vida, pero no responder a aquellos que les estaban ajusticiando. Ahí vemos a Santa Cecilia, Santa Inés, Santa Filomena, muchachitas que encaraban al verdugo, que encaraban a los emperadores, a los reyes, diciéndoles que estaban mal y que no deberían actuar así, y ahí ofrecían su vida. Era el celo que tenían aún niñas de 13, 14 años. Era el celo de Dios. El celo de Dios en un Padre Pío, que no le importaba cuando alguien venía y simplemente venía porque quería aparentar delante de los demás que era una persona buena y su vida era un desastre. No le importaba si tú no entras por esas puertas si realmente no vienes de corazón arrepentido. Largo de aquí. Y claro, eso fue impresionante para después esta persona sentirse tan golpeada que después el Señor actuó y después venía y se ponía de rodillas a pedir perdón. Era el celo de Dios. El celo de Dios que no importa lo que quiera que sea, con tal de hacer el bien a los demás. Y no me importa que hablen de mí mal, que no me importa que me insulten, que me digan lo que quiera que sea, siempre y cuando me mantenga firme delante de Dios. El celo tantas veces que tienen papá o mamá cuando tú estás actuando mal, hijo, hija, es el celo de Dios. No está bien lo que estás haciendo. Eso no es lo correcto. Es el celo de Dios también a veces de esos hijos que también les dicen a sus padres: papi, mami, usted no debe hacer eso. Ese es el celo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, hoy en esta Eucaristía, en esta actitud de Jesús, el Señor nos invita a llenarnos de este celo suyo, no nuestro. Porque muchas veces nosotros podemos actuar simplemente por sobresalir, por buscar mi gloria. El celo de Dios siempre será para buscar la gloria de Dios. Por eso es lindo que hoy Jesucristo se va a hacer presente en este altar para llenarnos de este celo suyo, para que no nos importe nada ni nadie y buscar hacer el bien para mi hogar, el bien para mi familia, el bien para la sociedad. Y no importa si tengo que dejar brotar este corazón que arde cuando veo una injusticia en mi casa, en mi trabajo, donde quiera que esté. Por eso, mis queridos hermanos, hoy vamos a pedir al Señor que nos llene de este fuerte, de este no de celos, sí, sino de el celo de Dios. Nos ponemos de pie. Un momentito, les invito, póngase delante de Dios, incline su cabeza un ratito o cierre sus ojos como se sienta bien.
primero vamos a pedirle perdón. Perdónanos, Señor, por nuestros celos. Celos de la amistad. Perdona, Señor, por esos celos en la familia, de que otras personas son preferidas y no yo. Perdónanos, Señor, por esos celos en el trabajo, que no saben valorar lo que yo hago, y a otros que no hacen nada les promueven. Perdóname, Señor, por esos celos, a lo mejor de las cosas materiales que otras personas tienen. Perdónanos, Señor, porque a veces también tenemos celos de que a otras personas que no están en el camino les va bien, y a nosotros, que nos esforzamos y luchamos, no nos va como ellos. Perdónanos, Señor, por esos celos a nivel espiritual, porque a lo mejor vemos que esa persona o esas personas o familia o pareja son diferentes. Tantas cosas, Señor. Por eso en esta mañana queremos decirte con humildad y sencillez: perdónanos, Señor, por haberte ofendido con esos celos. Perdónanos, Señor, por el mal que hemos hecho, de palabra, de obra, de omisión, con esos sentimientos que no son tuyos. Y gracias infinitas, Señor, porque tú sabes que necesito de ti. Quiero tener ese celo tuyo, Jesucristo, por todas las cosas buenas, por todas las cosas que dan gloria a tu santo nombre. Gracias, Señor, por querer llenarme de ti. Gracias, Señor.